Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días. Estamos aquí nuevamente continuando con nuestro recorrido por el Deuteronomio y hoy accedemos al capítulo 25, capítulo 26. El capítulo 25 inicia regulando los pleitos que seguramente se darían dentro del pueblo y estos serían juzgados por jueces, ¿sí? No cualquiera podía dirimir un conflicto. El castigo que vemos aquí, 40 azotes, ¿sí? Es una especie de castigo a mitad camino entre la multa y la pena de muerte. Indudablemente, no todos los delitos tenían la misma gravedad. Entonces, los más ligeros, por así decir, tenían una multa, los más pesados tenían estos 40 azotes, y por último, aquellos que eran castigados con la muerte, según decía la ley de Moisés, no quedaba otra que la muerte del culpable, ¿sí? La situación era de por sí humillante y tenía como propósito no solo evidenciar el delito que el infractor pudiese a través del dolor en el cuerpo no volver a repetirlo, sino que además, como todo lo que dice la ley de Moisés, perseguía la reflexión del pueblo sobre las consecuencias que tendría el delito. Y luego vemos una advertencia aún de dar libertad a los animales, ¿sí? Dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Este es un versículo muy conocido, porque el apóstol Pablo de alguna manera lo ha inmortalizado en la carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 9, donde dice, la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, y después hace una pregunta, ¿será que Dios tiene cuidado de los bueyes solamente? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea era que el buey que estaba allí trabajando pudiese comer de la tierra que él estaba trabajando. Esto lógicamente se utiliza ¿para qué? Para que aquellas personas que servimos a Dios podamos de lo que la iglesia tiene comer. Literalmente es exactamente el mismo principio, ¿sí? Hace referencia a que el obrero, el que sirve, es digno de recibir un salario, siempre y cuando la iglesia pueda pagárselo. Si la iglesia no se lo puede pagar, no lo recibe. Es muy sencillo. Yo lo he hecho por muchos años de trabajar secularmente, más de 20 años, y ningún problema. O sea, era la realidad que me tocaba vivir. Y bueno, lógicamente, hoy es un tiempo diferente. Y si la iglesia no tiene condiciones, bueno, hay que buscar otras alternativas. Uno sirve a Dios no por el salario que compra, sino por la llamada que Dios ha hecho, ¿sí? A continuación, encontramos algo que obviamente para nosotros hoy no tiene absolutamente ningún sentido, ¿sí? Es la ley del levirato. Y la ley del levirato proviene de la palabra hebrea, levir, que quiere decir cuñado. Aquí se regula una situación de cuando un hombre muere sin haber dejado descendencia. La orden es que si su hermano o un familiar de la propia, de su propia familia pudiese casarse con la mujer en el caso de que alguien muera sin dejar descendencia, ¿sí? Y esto, lógicamente, eh, se daba con una funcionalidad, que el hijo que naciera de esta nueva unión pertenecería a la familia del difunto, ¿sí? Y, lógicamente, la idea es que no desaparezca el nombre del difunto, que simplemente quede como alguien que estuvo un tiempo y se fue, ¿sí? El versículo 6 dice, el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel, ¿sí? Es decir, hay toda una consecución que en algunos casos, algunas familias, en nuestra cultura, que obviamente no es la cultura hebrea, los padres ponen a su hijo primogénito
el nombre que ellos tienen, porque a su vez, por ser hijos primogénitos, recibieron ese nombre de parte de su abuelo y de su abuelo de su bisabuelo, y así. Es una tradición, ¿sí? Una tradición que el pueblo de Israel lo tiene regulado, ¿sí? Y aquí, hoy en día, aún judíos, cuando de pronto están casados, son solteros y van a morir, y no tienen descendientes, entonces buscan familias necesitadas, ¿sí? A las cuales le dicen, bueno, si tú vas a tener un hijo varón, entonces si deseas que yo te dé una compensación por, qué sé yo, $50.000, por dar una cifra, no estamos hablando de 100 euros, sino una buena cifra. Entonces, si tú le pones mi nombre, tú recibirás esto. Bueno, lógicamente, vuelvo a repetir, algo totalmente relacionado con el pueblo judío, nada que ver con la iglesia, nada, no hay nada parecido en el Nuevo Testamento y por eso mismo nosotros no lo practicamos, ¿sí? El hermano le correspondería casarse con la viuda podía negarse si él quería, pero debía hacerse una ceremonia en la que la viuda le sacaba el calzado al hombre que se negase a casarse con ella para continuar con la descendencia de su hermano, y ella con el calzado en la mano le pegaría en la cara, y de esa forma él pasaría a ser parte de los infames descalzos. O sea, indudablemente, si decidía no hacerlo, iba a cargar con ese mote por el resto de su vida, ¿sí? Se regula también un caso muy extraño de que una mujer defendiendo a su marido agarra a su agresor por los genitales. Dice la Escritura que se le va a cortar la mano, ¿sí? Muchas de estas medidas eran lógicamente disuasivas y tenían que evitar los conflictos anunciando las consecuencias que se sufrirían, ¿sí? No hay ningún rastro en toda la Escritura de que a alguna mujer le hubiesen cortado la mano. No lo hay. Tal vez sucedió, solo que no está registrado en la Biblia. Pero no lo está. Y hay otros pecados, otras desobediencias que sí están registradas. Pero tenemos que recordar siempre esto. La ley está escrita con la idea de, como dicen los médicos hoy en día, es mejor prevenir que curar. Ese es el propósito de la ley, ¿sí? La instrucción continúa dando pauta de pesas y medidas justas. Dice que esto se trata de algo que le agrada a Dios y que cuando las medidas son injustas o las pesas son injustas, es una abominación para Dios, algo que Dios aborrece, ¿sí? Cierra el capítulo 25 con la orden de exterminar a los amalecitas, ya que ellos los habían atacado cuando Israel estaba en un momento de debilidad, saliendo de Egipto camino hacia la tierra prometida, ¿sí? Estos debían ser castigados por entrometerse en los planes de Dios. El rey Saúl tuvo la oportunidad de hacerlo, esto lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 15, no lo hizo y Dios lo desecha, ¿sí? Dios desecha a Saúl por no haber cumplido esta orden. David asume al trono como consecuencia de que Dios desechó a Saúl por no haber cumplido esta orden, ¿sí? El último amalecita que encontramos en la Escritura es Amán, ¿sí? Amán, descendiente de Agag, que era el rey de los amalecitas, por eso se llama Amán Agagita, porque desciende de Agag, y lo vemos como uno de los protagonistas en el libro de Esther, ¿sí? En cuanto al capítulo 26, el versículo 3 dice algo muy significativo. Te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Esta era una frase que debía usar todo hebreo de ofrecer cada año los primeros frutos. Y hay una conexión intencional entre pasado y presente, individuo y
antepasados, fe y trabajo, promesa y cumplimiento. Toda una frase repetida cada año al sacerdote. Y la idea es que así como el pueblo llegó a la tierra porque el Señor le trajo, también el pueblo viene desde esa tierra donde está a presentarle al Señor su ofrenda. La ofrenda de las primicias es, como toda ofrenda, una muestra de gratitud a Dios por el favor recibido. No es un acto mágico con el que intentamos manipular a Dios para que nos dé un trabajo, para que nos conserve el trabajo y mucho menos para que no nos castigue, como se enseña en algunos lugares de la iglesia, tristemente. La intención de este mandamiento es que el hebreo pueda ser consciente de lo que ha pasado mientras fue esclavo y de la bendición que hoy tiene siendo libre. Se le otorgó una tierra, no la ha comprado, sino que se le ha ofrecido para que la trabaje, y el fruto de ese trabajo debería ser reconocer a aquel que se lo había dado. Observemos la progresividad histórica del relato. El versículo 5 habla de un arameo errante, claramente está hablando de Jacob, que llegó con un pequeño grupo de personas. Por gracia de Dios, ese grupo de personas se convirtió en una gran nación que ahora está por entrar en la tierra prometida. Este pequeño grupo de personas estuvo durante casi 400 años hasta que se transformó en una gran nación. Los egipcios los maltrataron, ellos clamaron a Dios, Dios les oyó y les sacó a la libertad. Y dice el versículo 10, ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Señor. El oprimido reconoce a su libertador. Y es el mismo concepto que Pablo nos repite a nosotros, cristianos, y que siempre tenemos que tener presente. Mirad, hermanos, vuestra, 1 Corintios 1:26. Mirad, Corintios, mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, pero Dios nos ha escogido. Y no solo Él, sino que también dice, te alegrarás de todo el bien que Jehová tu Dios te ha dado y te ha dado a ti, a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Esta es una llamada de atención para la iglesia. ¿Por qué? Porque tristemente encontramos cristianos hoy en día que tienen más queja que gratitud para con Dios. Esa es la gran verdad, ¿sí? Hay una actitud de queja, de lamento, de por qué no tengo esto y por qué me falta aquello. Y lógicamente Pablo dice, pero piensa en quién eres. Piensa en quién eres. Por eso dice, no sois muchos sabios según la carne, ni poderosos, ni muchos nobles. Y la verdad es que a veces hoy vivimos en una sociedad tan materializada que pensamos que algunos podemos ser mejores que otros porque tenemos más dinero, porque tenemos un título universitario que lo acredita. Y confundimos realmente conocimiento con sabiduría. Y la sabiduría consiste literalmente en reconocer las propias limitaciones, más que identificar los propios méritos, ¿sí? En realidad, todo nuestro ser grita que desea que sean reconocidos nuestros méritos. Pero Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Entonces, hermanos, no nos creamos más que nadie, no nos olvidemos de vivir con gratitud al Señor, porque quien vive con gratitud tiene gozo en su vida. Esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad. El corazón agradecido hermosea el rostro, dice la Biblia. Y no quiere decir que uno va a ser más bello, sino que va a transmitir otra cosa. Yo creo que es tiempo de recordar que esta era la actitud que Dios pide al pueblo hebreo. Y lógicamente a nosotros nos pide como cristianos exactamente lo mismo al día de hoy. La pregunta es, ¿será posible que nosotros no creamos que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos?
Los otros días recordaba una canción que decía, lo que quiero es más de ti. Y la pregunta que yo me hago es, ¿será que no ha sido suficiente lo que Dios nos ha dado? ¿Será que no es suficiente con la palabra? ¿Será que no es suficiente con el Espíritu? ¿Será que no es suficiente que estemos esperando a ver qué es lo que viene después? Lo nuevo de Dios, porque lo viejo ya no sirve. Y lo viejo no significa que sea necesariamente caducado, ni tampoco lo nuevo seguramente es mejor. Por eso yo creo que de alguna manera aquí podemos decir que termina, no el libro de Deuteronomio, pero sí esta parte que iniciamos con las leyes desde el capítulo 12 y hasta el capítulo 26. Y la última exhortación que encontramos aquí en las leyes es, no nos olvidemos de ser gratos a Dios. No nos olvidemos. Hoy, tristemente, tenemos esta característica. Somos un pueblo ingrato. Como pueblo somos ingratos. No todos, pero como pueblos somos ingratos. Y Dios nos llama a través de toda la Escritura. Recordemos lo que dice el Salmo. Bendice, alma mía, al Señor y nunca te olvides de sus beneficios. Yo debo confesar que en más de oportunidad soy tentado a olvidarme. Y estas palabras me ayudan a volver mi corazón a la gratitud al Señor. Nos encontramos mañana y empezamos a ver desde el capítulo 27 al 30 todo lo que conocemos de alguna manera como lo que llamamos las bendiciones y maldiciones. Nos vemos mañana. El Señor os bendiga.